¿Recuerdan lo que estábamos viendo antes de esta semana que tuvimos? Bonos, Bonos. ¿Qué bonos vimos? Teóricamente. bono amortizable, bono bullet, bono cupón cero. Ya, súper. ¿Y qué ejercicio hicimos? ¿Qué bono de esos? El amortizable, creo. Bono amortizable, exactamente. Ya, entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser ejercitar bono bullet y bono cupón cero, ¿ya? Paralelamente, nosotros con la ayudante vamos trabajando, por lo tanto, en ayudantía ustedes ven un grado más de más alto, por ejemplo, amortizable, es decir, con reajuste en divisa, con el 31 de diciembre entre medio, y en la próxima ayudantía, que es el lunes 8, parece que no, es el lunes primero. Ya estoy perdida con los días. Si alguien me ayuda con el día. Ya, me parece que es el lunes primero. Ese lunes van a tener ayudantía de bono bullet y bono cupón cero con un grado más de dificultad. Ya, cualquier duda, ustedes nos preguntan a mí o a Tamara, no hay ningún problema. Ya vamos trabajando en conjunto. Entonces, el ejercicio que vimos, ya ni recuerdo cuándo fue, el jueves antes anterior, fue un bono de Cencosud que nosotros lo desarrollamos aquí, hicimos una conversión de tasa, vimos cuál era el cupón que tenía que tener este bono, lo hicimos a través de dos fórmulas para que ustedes vieran que es exactamente lo mismo, desarrollamos su tabla de la misma manera que una amortización común y realizamos sus asientos contables, ¿ya? Este cupón era en pesos chilenos, por lo tanto no había que hacer un ajuste, no teníamos el 31 de diciembre entre medio, como los cupones se pagaban el 31 de diciembre, por lo tanto no había problema, no teníamos que hacer un ajuste y, o sea, no tendríamos que haber reconocido devengado los intereses y eso, ya solamente realizamos la amortización hasta el 30 de junio del 2016, pero la modalidad es exactamente la misma hasta el 31 de diciembre del 2029, ¿ya? Hoy día vamos a ver el siguiente, que es un ejercicio de bono bullet de la empresa Metro. Entonces, vamos a escribir acá. Este ejercicio. Ahí, ¿se ve bien? ¿Me avisan? Sí, sí, Sí. profe. Ya. Entonces tenemos que este es un bono, bullet en pesos. Ok, ¿cuál es la característica principal de un bono bullet? Que ¿Cómo se pagan sabemos? solo los intereses. Ya, entonces un bullet es, es un bono que su cuota es solo pago de intereses, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué característica pasa con el saldo final? ¿Qué característica vemos en un bono bullet en su saldo final? Que en la última cuota se paga como el saldo final y el interés. Ya, se O, paga el principal y el sí. interés. Eso, Por lo perdón, el tanto, saldo principal. en el saldo final de cada uno de los periodos no hay variación. Sí. Y en la última cuota se amortiza el principal y el interés del periodo. Y ahí tendríamos una característica del bono bullet. Ahora vamos a leer este ejercicio. ¿Ya? Dice, la empresa Metro
bueno, voy a aclarar algo. No tengo acceso inmediato al chat, por lo tanto, si alguien me puede decir que hay alguien que está hablando en el chat, me avisa, ¿ya? Porque no tengo acceso directo. Ahora, la empresa Metro S.A. emite un bono de colocación máxima de 75 millones a una tasa de interés de 3,5%, con cupones de amortización total al vencimiento semestral a junio y diciembre, con devengo y pago semestral de intereses. La amortización total al vencimiento. Emisión el 2 de enero del 2015 a un plazo de 15 años. Aquí nuevamente me falta cuándo se comienza a pagar y se empieza a pagar desde, déjenme revisar, desde el 30 de junio. ¿Ya? Eso también tiene que ir dicho. Entonces, ¿cómo sabemos, según este enunciado, que es un bullet? Porque dice con devengo y pagos semestrales de intereses. Con devengo y pagos semestrales de intereses y la amortización total del vencimiento. Ya, esa es la clave. Si dijera solamente con devengo de intereses, nosotros estaríamos en vista de un cupón cero, ¿ya? Pero como es devengo, es decir, reconocimiento y pago de intereses, se habla de un bullet, ¿ya? Y además porque dice la amortización total del vencimiento. Entonces, vamos a comenzar con los datos que nos entrega. El bono, locación. Bueno, voy a aclarar aquí, nosotros somos Metro, porque nosotros estamos reconociendo estos instrumentos como un pasivo. Por lo tanto, el bono en su colocación máxima, nosotros solicitamos 75 millones. Deme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, la colocación máxima del bono es de 75 millones, es decir, nosotros solicitamos 75 millones en total a una tasa de interés de un 3,5%. Dijimos que esta tasa es una tasa de interés efectiva anual, puede ser nominal anual, ya hablamos de esto que es similar. Las amortizaciones, el pago de cupones al año son dos, porque son semestrales, a junio y a diciembre. La emisión es el 2 de enero del 2015. El primer cupón se paga el 31, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. El 30 de junio del 2000, ¿cuándo dijimos? 2015. Y algo más que falte, bueno, tipo bullet, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿está bien la información? ¿Podemos comenzar inmediatamente a hacer la tabla de desarrollo o tenemos algún conflicto?
¿No? ¿Alguien? ¿Podemos comenzar inmediatamente a hacer la tabla de desarrollo o tenemos alguna información que no concuerda en unidades de tiempo? La tasa de interés hay que pasarla a semestral. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, la tasa de interés la necesitamos efectiva semestral. ¿Cómo hacíamos esto? Mira, 1 más la tasa de interés elevado, como lo vamos a bajar, va a ser 1 dividido en 2, vamos a bajar a la mitad, y eso menos 1. Listo, ahí está la tasa efectiva semestral. Y con eso ahora sí podemos, porque los cupones son semestrales. Y, ¿Profe? ¿sí? Disculpen la interrupción. Lo elevado a un medio, ¿cierto? Eso es porque bajó la tasa y es como para emular una raíz en el Excel, ¿cierto? Exactamente. Ahí, gracias. Yo podría haber escrito 1 más la tasa de interés, la fórmula de Excel que es raíz de 1 más la tasa de interés, y todo eso menos 1, y llego al mismo resultado. Bueno, ¿Ya? Pero solamente, eso sirve solamente cuando es cuadrática. ¿Ya? No hay una fórmula que sea, bueno, hay una que es cúbica, pero no existe otra que sea como elevado a 4, elevado a 5, ahí ya tenemos algunos problemas. ¿Ya? Pero para que sepan que es lo mismo. Entonces ahora sí podemos, ¿ya? Entonces yo voy a ir al ejercicio anterior y me voy a traer los mismos tabuladores de la tabla, y vamos a decir lo siguiente. El número de cuotas, bueno, aquí me faltó. La duración son 15 años, la duración son 15 años. La maduración en años son 15. Ya, por lo tanto, la cantidad de cupones serían 15 por 2. Ya, entonces ahí tendríamos los 30. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Aquí. Ignacio, lo voy a silenciar ya. No puedo. sí, Ignacio, profe, silencio. lo siento. O Benjamín. Ya. Entonces, el número de cuotas partiría desde el 0, el 1, hasta el 30. Son 30 cupones. Yo tengo una bastante chiquitita que la compra de ahí, son 30. El periodo, la emisión, dijimos que era el 2 de enero del 2015. El primer cupón se paga el 30 de junio del 2015. Y el siguiente cupón se pagaría a 31 de diciembre del 2015. Tomo estos dos y los comienzo a arrastrar. Y llegamos bien hasta el 31 de diciembre del 2029. ¿Ya? Esta parte sería como el bono en sí. Por lo tanto, para el periodo 0 no tenemos cupones, ni intereses, ni amortización, sino que es el cupón propiamente tal, que son 75 millones. Luego de eso, tenemos que entender algo. El cupón, que sería la cuota, corresponde únicamente a pagos de intereses. La amortización siempre va a ser 0, ¿ya? Por lo tanto, uno lo que puede hacer es partir reconociendo y pagando todos los intereses, o poniendo 0 en toda la amortización hasta la última. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser completar primero los intereses para que entendamos más o menos de qué es lo que estamos hablando, ¿ya?
Los intereses siempre recuerden que se calculan del saldo final anterior. Por lo tanto, es la tasa de interés semestral multiplicado por el saldo final, ¿ya? En este caso, la tasa de interés fija, por lo tanto, asignamos signos pesos adelante de la letra y el número. Y esta es la cantidad de intereses que tiene que pagar este cupón en la primera cuota. La amortización va a pagar 0, por lo tanto, en este caso, nosotros construimos al revés y decimos que el cupón es el interés más la amortización. Por lo tanto, el saldo final, como tenemos amortización 0, va a ser el saldo final anterior menos la amortización que es 0. Se va a convertir en el mismo número, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer va a ser arrastrar este pago de intereses porque lo tenemos linkeado con el saldo final anterior y la tasa de interés, por lo tanto podemos arrastrar la fórmula hasta la penúltima cuota, es decir, hasta la cuota 29. Ya nos va a salir 0 porque necesitamos este dato. Luego nosotros sí o sí sabemos que la amortización es 0 hasta el penúltimo. Y el cupón es la misma fórmula, la suma, por lo tanto podríamos ir una cuota a una cuota, pero como sabemos que podemos arrastrar esto, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, el saldo final no va a tener variaciones, por lo tanto yo lo voy a llevar así, ¿ya? Entonces lo que nos damos cuenta aquí es que todos los periodos hasta la cuota 29, yo voy a tener que pagar esa cantidad de intereses, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, perdón, es que no entendí el saldo final. ¿Por qué siempre igual? Porque el saldo final, la única manera que disminuya es a través de un aumento en la amortización. Porque la amortización es lo único que la va disminuyendo. Por lo tanto, como esto es 0, el saldo final siempre va a ser 0. Y según la teoría de bonos, lo único que hace el bono bullet es reconocer y pagar los intereses. Y en la última cuota paga el principal, que sería el cupón de 75 millones, y paga el interés correspondiente. Ah, perfecto. ¿Sí? Gracias. Entonces, en tal caso, lo que uno hace ahora es decir, ok, como la teoría de bonos me dice que el bono bullet paga en su última cuota la amortización, que en este caso sería el pago del principal. ¿Y cuánto es el principal? El principal es el bono, ya que son los 75 millones. Esto es lo que paga. Entonces, cuando uno arrastra nuevamente esta fórmula, ahí nos da 0, ¿ya? Pero lo que dice además Bullet, dice, yo no solamente te voy a pagar en la última cuota el cupón, sino que adicionalmente voy a pagar el interés de ese periodo. Por lo tanto, la cuota ya no son 1.301.000, sino que realmente son 76.301.000. Y aquí ya tendríamos lo que se ve en un bono bullet, que paga principal, paga interés, y esa sería la cuota. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cómo construimos este bono? Ya, ok, voy a anotar aquí. Para la construcción, iniciar con el pago de intereses. ¿Ya? Continuar con la asignación valor 0 de la amortización hasta la penúltima cuota. ¿Sí? A la penúltima cuota. Y luego de eso, hacer el cálculo de la cuota el cupón y el saldo final.
¿ya? Entonces, primero realizábamos esta parte que era el saldo final, es decir, la amortización del bono que yo estoy haciendo, el bono que yo pedí, por la tasa de interés. Luego de eso, creo a todas las amortizaciones igual a 0 hacia abajo, 0, 0, 0, porque yo sé que no hay amortización hasta la última cuota. Los intereses son hasta la última cuota. El cupón siempre en este momento lo vamos a resolver como los intereses más la amortización, al contrario de lo que hacíamos en amortizable, porque en amortizable el cupón lo calculábamos, ¿sí? Y construíamos los intereses y la amortización de la misma manera, solo que la amortización era la resta del cupón menos los intereses. Pero en este caso, como nosotros sabemos que los cupones tienen parte de interés y amortización, como solo conocemos el interés y la amortización es 0, decimos que el cupón debería ser la suma de las partes, de interés y amortización. Entonces sumamos, y en la última cuota nosotros sabemos que Bullet paga el principal y además el interés del periodo. Por lo tanto, la última cuota es una gran cuota, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, Uh-huh. y al final, ¿cuál es como la finalidad como total de este bono? Si como que se pagan solo intereses, como no tiene como mucho Depende. sentido. Depende del flujo de caja de los bonos, ¿ya? A ver, hay distintos bonos y nosotros vimos en las tablas de desarrollo cuando las mostré que hay bonos que son mixtos, que comienzan a ser bullet, terminan siendo amortizables, por ejemplo, y es básicamente por una toma de decisión de política de financiamiento de la empresa, ¿ya? Pero sería como que la empresa vea a largo plazo como que va a Sí, poder pagar esa fecha como la exactamente. totalidad de la cuota. Eso se llama hacer una proyección de flujo de caja, Mm, ¿ya? ya, Es sí. como, de repente es complicado para nosotros porque de repente nosotros ni siquiera sabemos lo que vamos a hacer mañana, ¿ya? Pero las empresas tienen que tener un horizonte de tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, para inversiones y financiamientos, ¿ya? Ahora, claramente esas son proyecciones. Por ejemplo, Metro proyectó que va a poder pagar los intereses solamente todos los periodos y claramente la idea es que como es un presupuesto, todas las unidades de la empresa logren esta meta, que sería el cumplimiento del flujo de caja que se permite, ¿ya? Miren, si uno podríamos hacer aquí como un ejemplo. A ver, lo voy a hacer aquí al ladito. Ejemplo, ¿qué pasaría si, cuánto sería la cuota de este cupón si fuera por amortizable? Ya, o sea, es decir, que en cada cuota vamos a pagar intereses y además amortización. ¿Cuánto sería el valor de la cuota? Entonces vamos a ir a la fórmula pago y la tasa es 1,73. Los números de periodos son 30 cupones y el valor de la colocación son 75 millones. Lo vamos a multiplicar por -1, y la cuota, si fuera a través de amortizable, serían de 3.227.939. Y la empresa, la opción que tomó es pagar 29 cuotas de 1.301.202. O sea, la variación es de un 90% adicional, 91% adicional yo estaría pagando si tomo una cuota amortizable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente? Antes de emitir un bono, no es como que se levantan y dicen, va a ser bullet, va a ser amortizable, sino que toman todas las alternativas y los mix que se pueden hacer para poder cumplir con estas obligaciones, ¿ya? Porque recuerden que el bono aparece en la parte de los pasivos, por lo tanto, como es pasivo, aumenta el endeudamiento de la empresa. Y si aumenta el endeudamiento de la empresa, es un poco más riesgosa para no cumplir con sus otras obligaciones, ¿ya? Porque Metro no solamente va a emitir este bono,
como deuda, sino que a lo mejor también va a pedir un crédito. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo ahí. ¿Ya? Por eso sería la finalidad más que nada, por flujos de caja. Ya, profe, gracias. De nada, ya. Entonces, lo que nos importa, además de analizar, es hacer sus asientos contables. ¿Ya? Lo vamos a hacer de la misma manera que el amortizable que estábamos viendo antes, solamente que aquí no tenemos disminución del bono. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento, el 2 de enero del 2015. ¿Y cómo era el asiento de reconocimiento? Bonos a emitir. Ok, entonces bonos a emitir. ¿Contra qué cuenta? Bonos por pagar. Como está en pesos chilenos, nosotros automáticamente decimos bono a emitir, emitimos un bono por 75 millones. Uy. Un bono a emitir por 75 millones. Y un bono por pagar también por 75 millones. ¿Ya? Es decir, esta emisión, bueno, lo emitimos solamente. ¿Ya? Luego de eso tenemos que tener el reconocimiento de la adquisición de estos bonos, o sea, es que los vendimos. ¿Ya? Entonces, a la misma fecha del 2 de enero del 2015, es la adquisición de los bonos, ¿ya? Y la adquisición de los bonos, ¿cómo era? ¿Cómo sabemos nosotros que esos bonos ya están como comprados? Aumenta banco contra bonos a emitir, ¿ya? Entonces, banco va a ser los mismos 75 millones, bonos a emitir van a ser los mismos 75 millones. ¿Por qué? Porque dada la información que tenemos nosotros, la emisión se realizó a la par. ¿Ya? Esto quiere decir que no tuvimos un valor sobre la par o bajo la par. Ya no existían condiciones en el mercado que hicieran que los inversionistas estuvieran refugiando en los bonos o inversionistas que estuvieran saliendo de los bonos invirtiendo en otros tipos de instrumentos. ¿Cómo llegamos a saber eso? Como les dije en la clase pasada, nosotros les decimos que hay un descuento o un sobrecargo en el bono y ahí en esta parte se reconoce según lo que está en la presentación. Ahí están los casos de cómo se contabiliza. Entonces, ya teniendo el reconocimiento de la emisión del bono y la emisión, lo primero que nos toca ahora, ¿qué sería? ¿Qué vendría? El reconocimiento de los pagos o el cupón. Reconocimiento de los pagos, de los cupones. Entonces vamos a reconocer al 30 de junio del 2015. La pregunta es súper clara. ¿Qué es lo que tengo que reconocer el 30 de junio? ¿Qué es lo que me dice esa tabla de amortización? Yo metro tengo que pagar. ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué es el cupón? ¿A qué corresponde este cupón? A los intereses. Ya. Entonces, dijimos que los intereses, ¿a qué cuenta nosotros lo llevamos? ¿Cómo se llama esa cuenta? Aquí vamos a recordar acá. ¿Cómo se llama esa cuenta? Los intereses se llaman. Gastos financieros. Y la amortización de la tabla se llama bonos por pagar. ¿Ya? Entonces, en este caso no tenemos bono por pagar, pero sí tenemos gastos financieros. Entonces, el 30 de junio, lo que pasa sería un pago por gastos financieros y lo paga banco. ¿Por cuánto son los gastos financieros? Los gastos financieros del 30 de junio son por 1.301.212 y el banco va a sacar exactamente esa suma. Y listo. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora al 31 de diciembre del 2015?
Bueno, yo me voy a la tabla, si no estoy seguro, voy a la tabla, o segura, voy a la tabla, y veo que el 31 de diciembre nuevamente vuelvo a pagar solamente intereses. Por lo tanto, nuevamente el asiento sería gastos financieros contra banco por el monto de los intereses de ese periodo. El banco va a salir ese mismo monto. Y así consecutivamente todos los cupones. ¿Alguna duda? No, profe. Entonces, profe, el 31 de diciembre no tenemos que hacer nada al No, final del porque año. el cupón se paga el 31 de diciembre. Cuando se hace un devengo de intereses, es decir, solamente reconocimiento, por ejemplo, cuando los cupones se hubieran pagado en julio y enero. Si pagan en julio y en enero, yo tengo que parar en diciembre, reconocer los intereses hasta diciembre, no pagarlos, solo reconocerlos, y al 31 al 1 de enero yo los pago y hago de nuevo como el cupón, ¿ya? Pero eso solamente cuando el 31 de diciembre está entre medio de los cupones, por ejemplo, julio y enero, ¿ya? En este caso, como el cupón es en diciembre, no hay ningún problema. El otro tema es que como está en pesos chilenos, no tenemos que ir a hacer haciendo ajustes cada vez que pagamos cupones, ¿ya? Gracias. De nada. Profe, tengo otra duda yo. Sí, dígame. Eh, lo que pasa es que no sé cuándo el cupón calcularlo con la fórmula de cuota o cuándo hacerlo como usted lo hizo en este caso, que era la amortización más los intereses. Ya. Yo diría que el único cupón que se calcula con la fórmula pago o la fórmula de anualidad es el amortizable. Es el único, ¿ya? En este caso, este decía que los cupones eran iguales y semestrales, ¿ya? Como eran iguales y semestrales, lo que quería decir es que se comportaba como una anualidad, ¿ya? Que eran pagos iguales, semestrales. Entonces, en ese es el único caso donde usted calcula la cuota así. En el bullet y en el cupón cero, usted la tiene que construir de otra manera. Ya, en este caso le enseñé esta construcción que es a través del interés, como de atrás hacia adelante. ¿Ya? Primero sacar el interés, saber, y eso es súper importante, cómo se comporta un bono bullet, que un bono bullet no amortiza al saldo final. Entonces, cero. Y ahí usted construye el cupón que usted sabe que las cuotas son intereses más amortización. ¿Ya? Siempre es lo mismo, ¿ya? Es cuando yo le hacía ese rectángulo que era una diagonal que tenía un componente de interés y un componente de amortización, es lo mismo. El cupón se comporta de la misma manera que la cuota. Cambia el nombre básicamente por el instrumento, porque esto no es un crédito que uno está solicitando como a una entidad crediticia, sino que es un cupón porque es a terceras personas, obligaciones con terceros. ¿Ya? Eso. Entonces, listo ya con este, vamos a partir con el siguiente bono. ¿Ya? El siguiente bono es un bono cupón C. Vamos a poner aquí bono con C. Ya. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro. ¿Cuáles son las características de un bono cupón cero? ¿Qué características tiene este cupón? ¿Qué características tiene un cupón cero? Vuelvo a repetir la pregunta. Lo dice su nombre. ¿Alguien?
¿Qué característica, vuelvo a repetir, qué característica tiene el cupón cero? Parezco loca hablando sola. Que su cupón es cero, es decir, que las cuotas son cero. Lo que quiere decir es que no hay pago de intereses ni de amortización, ¿ya? Por lo tanto, solamente se reconocen los intereses, ¿ya? Pero este reconocimiento, ojo aquí, se va acumulando al saldo. Porque en la última cuota se pagan el principal y los intereses, ¿ya? Es como decir, pago todo al final, ¿ya? En la última cuota te pago todo al final. Eso es un cupón cero. Lo voy a anotar aquí por si ahora aquí como coloquial. Te lo pago todo al final, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Como me lo va a pagar todo al final, los intereses yo no los voy a pagar, por lo tanto, lo que yo hago es como ir cargándole a los 500.000 que tenemos aquí. Ya yo voy a ir cargando, cargando, cargando. Nada más que eso, ¿sí? Entonces, vamos a poner la información aquí. Bueno, vamos a subir un poco lo iba a hacer en pesos, pero vamos a aumentar un poco el nivel y vamos a hacerlo en 9. ¿Ya? Los pagos son al vencimiento y también son semestrales. Y el primer cupón se paga a junio también. Junio y diciembre. Uy. Entonces, lo primero, la colocación. ¿Cuánto es la colocación máxima del bono? Son 500.000 UF. Moneda UF. ¿Ya? La tasa de interés es una tasa de interés efectiva anual del 5,5%. Dice con devengamiento de intereses de forma anual y pago al vencimiento. La amortización de capital es total al vencimiento y la emisión es el 2 de enero del 2015 con plazo de 10 años. Ya los cupones son semestrales, es decir, son 2 al año, con una maduración de 10 años. De 10 años, por lo tanto, el número de cupones serían 10 años por 2, serían 20 cupones. La emisión es el 2 de enero de 2015. El primer cupón a reconocer es el 30 de junio del 2015. Y bueno, vamos a necesitar las UF, ¿ya? Y los vamos obteniendo cuando lleguemos a la parte de la tabla de desarrollo, ahí lo veremos. ¿Y qué más? Tipo cupón. ¿Cómo sabemos que es cupón cero? Dice aquí, la amortización del capital total al vencimiento con devengamiento de intereses, ¿ya? Solamente dice devengamiento de intereses, no dice devengo y pago. No sé si se llegan a dar cuenta, en el anterior decía devengo y pago, y solamente dice devengo de intereses, y amortización del capital al total al vencimiento, ¿ya? ¿Se dan cuenta de eso? No, sí. Sí, 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 profe. súper.
Entonces, vamos a hacer lo mismo. Voy a traerme estos que están aquí. Y bueno, número del 0 al 20. 20 cupones dijimos. Ah, me faltó la máxima pregunta. ¿Podemos llegar y trabajar si los cupones son semestrales y la tasa de interés está anual? No. Ya, entonces, lo primero que hacemos era la tasa de interés efectiva semestral. Entonces, como ya sabemos que es bajar en 2, vamos a hacer la fórmula de raíz. Raíz de 1 más la tasa de interés. Todo eso menos 1. Pueden hacerlo como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, esta sería la tasa de interés. Listo. Entonces, vuelvo a repetir, es del 0 al 20. La fecha es el 2 de enero del 2015 y el primer cupón se paga el 30, o sea, se reconoce el 30 de junio del 2015 y como son semestrales, sería el 31 de diciembre del 2015. Y ya esto lo arrastramos para que nos den las fechas y este cupón terminaría el 2024. Ok, el cupón. Para el periodo 0, esto es 0, 0, 0 y el saldo final sería el monto total de la colocación. La tabla de desarrollo, como está en UF, la hacemos en UF y luego la contabilización la realizamos en pesos. Entonces lo voy a dejar como número así. ¿Y qué decía la teoría de cupón cero? ¿Cómo son los cupones? Que no paga ni interés ni amortización. Pero sí los devengo. ¿Ya? Entonces sería 0. Todos estos cupones serían 0, excepto el último. ¿Sí? Y para que sea 0, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí? Me dice que yo los tengo que devengar los intereses, es decir, yo los tengo que reconocer. Pero la cuota tiene que ser 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar matemáticamente con estos dos datos? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre que tiene que pasar? Repito, el cupón tiene que ser 0 y nosotros sabemos que el cupón es interés más amortización. Tienen que Los ser dos cero deberían ser también. 0. Ya, deberían ser los dos ceros, Sí. pero si yo digo que los dos son ceros, no estaría devengando intereses, no los estaría reconociendo, porque aquí sería 0, 0, 0, 0. Y no hay reconocimiento de intereses. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa matemática para que esto me dé 0? Uno era que los dos sean 0, y la otra es Em, Que el Que se saldo resten final los sea ambos. 0. Que estén por el Que- mismo valor. que tengan el mismo valor y que se neteen. ¿Ya? Esa es la idea, que se neteen. ¿Ya? O sea, si aquí pongo 1, aquí voy a tener que poner menos 1. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí hay otra pregunta. Vamos a hacerlo con números bajitos. Esto es 1 y esto es menos 1. Tiene que netear, ya uno de los dos tiene que tener negativo. ¿Qué pasa con el saldo final? ¿Cómo se construye? Lo que dice la teoría del bono cupón cero. ¿Qué debería ir pasando con el saldo final? Alternativa A, que se mantenga. Alternativa B, que disminuya. Y alternativa C, que aumente. que se mantenga, ¿no? Ya, si se mantiene, yo estaría diciendo que esto es un cupón bullet. Si disminuye, yo estaría diciendo que es un bono amortizable. Va aumentando, entonces. Entonces tiene que ir aumentando.
¿Cómo es la construcción del saldo final? Siempre va a ser igual. Es el saldo final anterior menos la amortización. Ujú. Si la amortización es negativa, la construcción es negativa, va a ir aumentando. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto los intereses en negativo, la amortización en positivo? Yo hubiera dicho, voy a volver a tomar el saldo de arriba ya. El saldo, espérense, mejor lo escribo acá al lado para que no nos confunda. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto el interés como menos 1 y la amortización como 1? Lo Va a que hubiera disminuir. pasado es que exactamente hubiera disminuido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el saldo final anterior menos la amortización. Entonces, si yo hago esto, lo que estoy tratando de decir es que es un comportamiento en saldo final amortizable. No se comporta como amortizable porque tiene cupón cero. Totalmente, ¿ya? Pero sí disminuye, va disminuyendo. Y lo que dice el cupón cero es que el saldo final debería ir aumentando, ¿ya? Entonces, primera observación, como el cupón es cero y yo tengo que hacer devengo de intereses, lo voy a anotar aquí, como debo devengar los intereses y la amortización se deberán netear. Para ello, lo que busco es que el saldo final vaya en aumento. Por lo tanto, la amortización deberá llevar el signo negativo. Vamos a escribir mejor. Negativo. ¿Entiende? ¿Entiende más o menos lo que hicimos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ya que lo hicimos con los números, ahora hay que ver qué valores van a ir, porque no va 1 y menos 1. Los intereses siempre se calculan de la misma manera. Es el saldo final por la tasa de interés. Y la tasa de interés la vamos a fijar con signo peso adelante de la letra y adelante del número. Los intereses son estos. Por lo tanto, en la amortización uno lo que dice es el mismo valor multiplicado por menos 1. El saldo final va a ser el saldo final anterior menos la amortización. En este caso va a ir en aumento porque es menos menos. ¿Ya? Ahora, los intereses los arrastramos hasta el 19, la amortización también hasta el 19 y el saldo final lo vamos a llevar también al 19. Y si se dan cuenta, lo que está pasando aquí, lo que está pasando aquí es que se van neteando uno con otro para que el cupón sea 0, porque nosotros pusimos aquí cupón 0, pero lo que podríamos haber visto es interés más amortización y ahí nos va a dar 0 matemáticamente. ¿Ya? Entonces, el saldo final va a ir en aumento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la última? Ay, perdón. ¿Qué es lo que dice la teoría de cupón cero en el último? Que se paga el interés acumulado más el principal. Ya. Entonces, lo primero que para esa teoría nosotros lo que debemos hacer es calcular el interés, calcular ese interés que tiene ahí, ¿sí? Al calcular ese interés, yo lo que tengo que hacer es pagar el principal, o sea, pagar lo que debo. Y entonces, en el área de amortización, voy a pagar este monto, porque la idea es que siempre el saldo final sea 0. ¿Ya? Recuerden eso, siempre tiene que ser 0. Para que sea 0, la amortización debe llegar a ser el mismo valor que el saldo final.
Por lo tanto, yo pago el saldo y pago el interés del periodo. Por lo tanto, la cuota ahí aumenta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Profe, yo me perdí en las últimas dos líneas del Excel. Nada más, cuando estaba Ya. terminando en las últimas dos cuotas. Ahí me perdí. Entonces, aquí yo solamente arrastré, ¿ya? Arrastré hasta la 19 y esto fue lo que me quedó. ¿Qué dice la teoría cupón cero? La teoría cupón cero dice que en el último periodo yo voy a pagar la amortización y además los intereses. La amortización, ¿cómo la pago? Como yo quiero que esta última casilla del 20 sea cero, yo para poder que sea cero, tengo que tener la amortización del mismo saldo, para que cuando yo arrastre esta fórmula me dé cero. ¿Ya? Porque acuérdense que el saldo final es el saldo final anterior menos la amortización. Entonces esa sería la amortización del periodo y el interés del periodo, que sería básicamente la tasa de interés del periodo anterior, por el periodo anterior. Entonces, la cuota es la suma de interés más amortización. Y eso sería un cupón cero, que yo pago cero todos los periodos, o sea, no pago, solo pago un gran cupón al final, pero durante el periodo yo debo reconocer los intereses. Esto que está aquí es el reconocimiento de intereses. Reconozco los intereses y los voy neteando con la amortización básicamente porque lo que quiero son dos cosas, que el cupón sea cero y que el saldo final vaya en aumento. Entonces, en este caso, que son 20 cupones, yo pedí 500.000 UF y voy a tener, en el último cupón voy a tener que pagar 854.072 UF. ¿Por qué? Porque los intereses se fueron acumulando y porque en el último periodo tengo que pagar el principal, que en este caso sería el principal actualizado, y los intereses del periodo. Creo que alguien escribió. Sí, hay cupones cero. A ver si tenemos suerte y encontramos uno. Ay, perdón. Hay cupones cero. Los más comunes son los bullet. Ya de esos pueden encontrar bastante. Este es bullet. Ups. A ver, otra empresa. Bullet. Tenemos bullet amortizable. Bullet con amortización constante. Bullet. Bullet. Bullet con interés constante. No. No encuentro ninguno ahora. Son como extraños en su naturaleza, de una raza muy extraña. ¿Por qué es extraña esta raza? ¿Por qué, por ejemplo, uno podría tomar un bono cupón cero? Como emitir un bono cupón cero.
¿Por qué creen ustedes? Porque yo estaría dispuesto a pagar más por el bono, a devolver más. Porque quizás no va a tener solvencia durante las cuotas que tiene y está seguro de que va a tener solvencia cuando termine el bono. O sea, cuando ¿Ya? vence el bono. ¿Por qué otra alternativa puede ser? Está súper buena esa alternativa porque básicamente no va a pagar cupones durante todo este periodo. No paga nada. Al último paga. ¿Pero por qué estaría dispuesto a pagar en cuota? Estaría dispuesto a pagar un 54% adicional. ¿Por qué? Porque puede ser una empresa de alto riesgo y para que le compren el bono, paga un poco más. Exactamente. Exactamente. Puede ser por efectos de riesgo, de atracción, puede ser una empresa nueva, por ejemplo, que se lanzó al mercado y que está emitiendo bonos por primera vez. No tienen reputación de cuáles son la capacidad de pago que tienen, entonces probablemente van a hacer un cupón cero. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, ya. Bueno, yo les cuento algo que me equivoqué, ¿ya? O sea, me equivoqué en la cantidad de cupones, ¿ya? Entonces voy a volver a escribir esto mismo, pero solo hasta el 10, ¿ya? Porque si no, no nos va a calzar con la información que tenemos, ¿ya? Está bien lo que hicimos en efectos de desarrollo de la tabla, pero estaba pésimo en la cantidad de cupones, ¿ya? Error mío, lo siento. Ahí, ya. Entonces este es el que realmente importa. La cantidad de cupones la maduración, perdón, eran 5 años, por lo tanto la cantidad de cupones son 10. Ya, entonces llegamos hasta 10 y lo construimos de la misma forma que lo hicimos delante. ¿Ya? Entonces, el saldo final va a ser los mismos 500 UF. Que eso es lo que está pasando. Este era 20 cupones, por eso era tan alto. Y este son solo 10 cupones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Calculábamos los intereses del saldo final, la tasa de interés, y lo arrastrábamos hacia abajo. La amortización dijimos que era el interés multiplicado por -1, porque de esta manera lo que estamos haciendo es ir sumando al saldo final. ¿Ya? Recuerden que el saldo final es el saldo final anterior -1, entonces arrastramos nuevamente esto a la 9 y el saldo final. ¿Ya? Entonces ahí corroboramos que las cuotas son 0, lo tenemos como fórmula. Y recuerden entonces, la última amortización es el mismo monto que el saldo final anterior, para que nos dé 0, y el interés se calcula de la misma manera. Por lo tanto, aquí tenemos la nueva cuota. ¿Ya? Ahí sí. ¿Duda de lo que hice hasta ahí? Además de por qué son 10, yo me equivoqué. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No. Ya. Solo de menos un segundo. Ya. Entonces, vamos a comenzar con voy a anotar las UF, el valor de la UF, acá. Se preguntan dónde está esto, todo esto yo lo tenía en una guía toda preparada para ustedes este semestre, pero como no nos podemos ver, yo lo estoy buscando aquí los valores. Ya, entonces,
Espérenme, voy a poner al 2 de... Ahí sí. Al 2 de enero de 2015, la UF de ese día eran 21.500. Al 30 de junio del 2015 era 21.650. Al 31 de diciembre del 2015 es de 21.900. Al 30 de junio del 2016 es de 22.000. Al 30 de diciembre, la vamos a dejar hasta ahí, es 2016, era de 22.120. ¿Ya? Ahí están los montos. Eso es en pesos. Esto siempre se debe dar. Ya cuando la moneda está en otra unidad o divisa, siempre tienen que ser entregados. Ya, entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la tabla de desarrollo está en UF y el reconocimiento debe ser en pesos. Por lo tanto, el primer asiento es al 2 de enero del 2015. ¿Cuenta o qué debo hacer el 2 de enero? ¿El reconocimiento? El reconocimiento, muy bien. ¿Cómo hago ese reconocimiento? Bonos a emitir contra bonos por pagar. Bonos a emitir contra bonos por pagar. ¿Sí? La pregunta es ¿por cuánto se emitió? Yo sé que son los 500.000, pero son 500.000 UF, por lo tanto, ¿yo qué debería hacer? Convertirlo a A pesos, ¿cierto? peso Entonces yo chileno. llego y lo multiplico por la UF de ese día, que era 21.500. Por lo tanto, a ese día, este bono por pagar realmente era de 10.750.000.000. ¿Ya? Ahora, los bonos por pagar va a ser el mismo monto. ¿Qué tengo que hacer ahora, adicionalmente, de reconocer la emisión de este bono? Mm, De nuevo, el 2 de enero, Acá tengo que hacer... no se hace reajuste, ¿o sí, profe? No, porque Cuando... aquí recién reconoció, este asiento es como, hola, voy a emitir un bono. Ah, ya. Ahora sería el, hola, ya los vendí. ¿Cómo hago eso? Banco contra Banco contra Bonos bonos a emitir. emitidos o bonos... emitir, Eso, a mí. bonos a emitir. ¿Por qué monto? ¿Me dice algo de que es sobre la par o bajo la par? Es decir, que tengo un cargo o un descuento. ¿El ejercicio? Mm, ¿Dice algo de eso? ¿Explícito? Parece que no. No, pues no dice ninguna parte de descuento o cargo, por lo tanto es por el mismo monto. Y listo. Ya tenemos nuestro bono adeudado. Ya debemos a este bono. ¿Cuál es el primer cupón que debemos reconocer? Debemos el primer cupón reconocerlo al 30 de junio del 2015. Entonces, tenemos el 30 de junio del 2015. ¿Qué pasa? Aquí pasan dos cosas. Tenemos que reconocer esta línea que está aquí. Pero además, ¿qué otra información tenemos del 30 de junio? La UF. ¿Sí? Aquí nosotros podríamos, ya que estamos en Excel y estamos rápidos, variación. Entonces uno va diciendo este menos el anterior. Estoy viendo cuánto es la variación que existe en la UF. Y entonces, ¿cuál es la información que tenemos respecto a la UF? ¿De qué aumentó? Aumentó, ¿cierto? ¿Aumentó en cuánto? 150. Ya, entonces yo no puedo llegar y continuar con esta contabilización, porque si yo llego y escribo aquí el asiento del 30 de junio, es decir, yo contabilizo esta parte, yo lo que estaría diciendo es que al 30 de junio sigue la UF costando 21.000.
Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero es hacer un reajuste, ¿ya? Un nuevo reajuste. Entonces, en este caso, como es UF, nosotros ponemos un reajuste UF Ujú. contra bono por pagar. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Si aumentó la UF y yo tengo que pagarlo en UF, ¿qué pasa con la deuda que yo tengo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta también. Por lo tanto, por eso el bono va aquí, porque es un pasivo y aumenta al haber. Por lo tanto, como la UF aumentó, significa que la deuda que yo tengo que pagar aumenta. Si la divisa hubiera disminuido, hubiera sido al revés, porque mi bono hubiera disminuido el monto que yo debo, ¿ya? En UF eso no pasa, pero si hubiera sido una divisa. Ahora la pregunta es ¿por cuánto este reajuste? Por 150. Es la variación entonces, 150, multiplicado por ¿qué? Como dice aquí, por lo que yo debo, ¿sí? ¿Cuánto es lo que debo antes de pagar la cuota 1? Porque esto antes de pagarla. ¿Cuánto es lo que debo antes de pagar la cuota 1? O antes de reconocerla. Este es cuando ya reconozco la 1. ¿Cuánto sería cuando todavía no la reconozco? Los 10.750 millones. Exacto. Porque son los 500 UF. Ya recuerden que todos los asientos lo vamos haciendo en base a la tabla. Entonces, vuelvo a repetir, es la variación de los 150 pesos por UF de lo adeudado que yo tengo. Como todavía no reconozco la cuota 1, es lo adeudado como saldo inicial. Y el saldo inicial sería este, el final anterior. Entonces multiplico las 150, los 150 de la variación en UF por las 500 UF. ¿Duda ahí? No. ¿No? Ya, entonces aquí vamos a poner variación multiplicado por lo adeudado. Antes de reconocer cuota 1. Ya, eso es súper importante. El bono por pagar, ¿cuánto va a ser? Exactamente el mismo valor. Entonces, ahora sí yo puedo reconocer los intereses. ¿Sí? ¿Cómo reconozco los intereses? Bueno, me dice que los reconozca, no que los pague. Por lo tanto, el 30 de junio del 2015, lo que yo tengo realmente puedo contabilizar. Recuerden que se contabilizan números positivos. Entonces, lo único que yo puedo contabilizar serían los gastos financieros. En tal caso, como solamente puedo reconocer los gastos financieros, va a ser el reconocimiento de gastos financieros, pero como, a ver, en este, si nos acordamos, es gastos financieros contra banco, porque los paga, los devenga y los paga. En este caso, los devenga y solamente los reconoce, por lo tanto van a ser intereses a pagar. Profe, ¿por qué no reconocemos la amortización? Porque está negativo y solamente cumple una función para aumentar esto, nada más. Ya esto no se contabiliza. Su función es solamente ir en aumento del saldo final. Ahora, ¿cómo está en UF? Ya nosotros ya sabemos que la UF está a 21.150. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, lo que hacemos es decir, ok, como yo ya sé y ya actualicé la UF, que está a 21.650, perdón, lo que voy a hacer ahora es multiplicarlo por los intereses de ese periodo, que son 13.565. Y ahí me darían los intereses en pesos. Vuelvo a repetir, lo voy a hacer aquí en los intereses por pagar. Como yo en el asiento anterior ya hice el reajuste, ya dije que la UF cambió de valor, yo considero el valor de la UF de ese momento y reconozco los intereses de ese periodo. O sea, lo multiplico por los intereses de ese periodo y me da este monto que son 293
1.703.134. Entonces, tomo el valor de la UF a ese mes por los intereses del periodo. Aquí lo importante es que es intereses por pagar. Ya mejor lo pongo en negrita. Es intereses por pagar. ¿Por qué? Porque solamente se devengan. Ya, entonces voy a poner aquí, es intereses por pagar, dado que solo se devengan. ¿Dudas? ¿Alguna duda respecto a estos dos asientos que hicimos? No, profe. ¿No? ¿Alguien? Ya, ¿qué vendría ahora? Vendría el 31 de diciembre del 2015. Lo que deberíamos hacer. Vamos a la tabla y vemos qué pasó al 31 de diciembre del 2015. ¿Qué sucedió? Aumentó. Aumentó. Por lo tanto, ¿qué debería hacer yo aquí? Un Reajuste. reajuste en UF contra bonos por pagar. El reajuste, ¿por cuánto va a ser? Por 250. Va a ser por 250 por lo adeudado a ese momento. Sí. Como ya reconocí la 1 y estoy en la cuota 2, sería el saldo anterior, que serían 513.566 UF. Ujú. Y ahí va a ser el monto que aumentó lo adeudado por este aumento en la UF. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, sería la variación de la UF por lo adeudado antes de reconocer la cuota 2, que sería el saldo final del periodo anterior. Listo. Entonces vuelvo a poner aquí la variación por lo adeudado antes de reconocer la cuota 2. Como ya reconocí la variación, el 31 de diciembre del 2015, puedo hacer el reconocimiento de los intereses. Entonces digo gastos financieros contra intereses por pagar. Financieros contra intereses por pagar. Por pagar porque solamente lo desvengamos. ¿Cómo hago esto entonces? Como la UF del Con el mes valor de la UF que viene. por los intereses de ese periodo. Listo. Vuelvo a repetir el mismo procedimiento. La UF de 31 de diciembre lo multiplico por los intereses reconocidos del 31 de diciembre en la tabla de desarrollo. Profe, pero se toma la variación de nuevo. No. ¿Qué tomé? La variación. Ops, es el valor de la UF. Ah, ya. Más encima lo hice 2 veces más. El valor de la UF, perdón, por los intereses del periodo, ahí sí, y el valor de la UF por los intereses del periodo. ¿Ya? Entonces voy a tomar esto de nuevo. Listo. Pasa con los siguientes periodos exactamente lo mismo. Que termine este bono que es el 2019. ¿Dudas? No, profe. No, ya. Cuando pasa de un año a otro no se hace nada, ¿cierto? No pasa es exactamente lo mismo. En el único caso que puede haber una variación es cuando entre cuotas o entre cupones, perdón, tengamos al 31 de diciembre. O sea que hubiera sido julio, enero, por ejemplo. Ahí sí cambia. ¿Ya? Pero por el momento no cambia. Ya, Porque profe, las cuotas caen justo al 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, ya con esto,
podemos dar como por hecho que ya sabemos los 3 tipos de cupones que existen. Ustedes ya deberían ir trabajando en la entrega de su trabajo, por lo tanto ya deberían ir reconociendo las tablas de desarrollo que tenga su empresa. Si su empresa no tiene una tabla de desarrollo, un bono ahí mismo en esa página que estaba aquí, en la Vol Chile, si su empresa no está aquí con un bono, usted puede, dije, tomar un supuesto de un bono de otra empresa, ¿ya? Aclarando en el informe que es un bono que no corresponde a la empresa, pero únicamente se va a llevar ahí por efectos académicos, ¿ya? Ojo que si nosotros, por ejemplo, ya vamos a Codelco y vemos un bono, si vemos aquí está en base 100, esto está en porcentajes. Entonces es como que este saldo es el 100% y ahí van a tener que ir construyéndolo. ¿Ya? Entonces yo lo que les recomiendo es que uno copia esto, lo lleva a un Excel y puede tener al ladito su propia tabla con un monto supuesto, ¿ya? O si ustedes quieren decir, por ejemplo, el supuesto es que el bono emitido, la colocación fue de 100, ¿ya? No hay ningún problema. Si es en UF, uno puede decir son 100 UFs y lo que van a tener que buscar es las UFs que solamente podamos tener datos. En este caso solamente vamos a poder contabilizar hasta el 24 de febrero del 2020 porque esos son los datos de UFs que tenemos, ¿ya? Entonces pueden hacer un supuesto de que en base 100 solamente, es decir, son 100 UF que se emitieron, o ustedes construyan su propia tabla. Por ejemplo, vamos a hacer otro supuesto de que como este cupón dice que es en UF, vamos a decir que es un supuesto de que emitieron 300 millones o 300.000 UF. Entonces, si esto es 300.000, es el 100%, entonces la tasa de interés va a ser este por este, ¿ya? Y ahí van a tener que ir construyéndolo. La idea es que la construyan, lo más fácil yo diría, que hagan el supuesto de que esta es la moneda, como tal. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo diría que hicieran esto, para que no se confunda. ¿Se entiende lo que dije? Entonces, solo tenemos datos para contabilizar hasta el 24 de febrero del 2000. Entonces deberían hacer, por ejemplo, aquí tenemos febrero-agosto, por lo tanto tenemos el 31 de diciembre entre medio. Lo que tenemos aquí es un bono con el 31 de diciembre entre medio, por lo tanto tenemos que hacer un stop en el 31 de diciembre y luego reconocer el pago en febrero del siguiente año. Ya eso lo vamos a ver mañana, de cómo lo podemos hacer, ¿ya? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Algo? ¿Están ahí? Profe, ¿hay alguna guía como para ejercitar de esto? O... Lo vamos a ejercitar en clase. ya. Yo al final les puedo mandar la guía base que tengo, que hay Ya, mucho ejercicio, ya, ¿ya? profe. Gracias. Y ¿cómo van con el trabajo? La entrega este viernes. ¿Cómo creen ustedes que van? Súper parece. Súper, vamos súper bien. Ya. Entonces, vamos a hacer algo. La entrega va a quedar para el domingo 31 de mayo hasta las 5 de la tarde en el buzón. ¿Ya? De IFINI. Largamos hasta el domingo 31. ¿Ya?
El buzón va a estar abierto desde el viernes y ustedes pueden dejar sus trabajos ahí. Ahora, por ejemplo, ustedes lo suben el viernes y dicen, oh, no, nos faltó algo, vuelvan a subir el actualizado, porque a mí me queda la fecha en la cual ustedes subieron, entonces yo tomo el último, ¿ya? Así que no hay problema si suben 2 veces el archivo, ¿ya? Eso sería la clase de hoy. Ya vimos los tipos de bonos, bonos en pesos, vimos un bono cupón 0 en UF, ¿ya? En el caso de amortización en UF también lo vamos a ver, lo deberían haber visto en ayudantía, pero lo vamos a repasar la construcción y cómo serían sus asientos en la clase de mañana, que cerraríamos bonos para la próxima semana ya comenzar con la nueva materia que sería patrimonio, ¿ya? Recuerden que hay un buzón de un formulario donde ustedes pueden hacer sus preguntas para la entrevista que vamos a hacer y la idea ya sería para, si terminamos bonos esta semana, para el próximo miércoles, ¿ya? Hacer una breve entrevista, 15 minutos, 20 minutos, para que ustedes puedan hacer preguntas, ¿ya? Eso sería por hoy. ¿Alguna consulta? ¿Algo que decir? No, profe. No, hoy día están muy silenciosos. Hace mucho frío, profe. Sí. Están todos congelados. Ya, entonces yo voy a subir este material terminando las clases que tengo hoy y les voy a subir el material y el video. Así que eso. Un gusto, que estén muy bien, que tengan buen día Igual, profe, gracias. y eso. Gracias, profe. Adiós. Chao, chao.